El origen del café es incierto, pero se sabe que su consumo empezó en el Cuerno de África y la península arábica. Hacia el año 850, en la lejana provincia abisinia de Habesh, en la costa de los actuales Sudán y Eritrea, además de Etiopía, el cafeto ya solía crecer silvestre. Una leyenda cuenta que en la región de Cafa, en Etiopía, un joven pastor llamado Kaldi se sorprendió por el comportamiento repentino de sus cabras, que al masticar las hojas y cerezas de este arbusto, se pusieron loquillas de a saltar por todas partes. Kaldi, con gran curiosidad, probó él mismo la fruta y al comprobar sus efectos estimulantes, llevó algunas bayas a la mezquita más cercana, donde nacería supuestamente este brebaje. Lo cierto es que antes de la bebida que nosotros hoy conocemos, los campesinos etíopes aplastaban los granos con la pulpa para formar una papilloplasta con fines curativos, y algunas tribus africanas utilizaban los granos molidos para alimentar animales, dar fuerzas a sus guerreros y soportar largas ceremonias religiosas. ¿Cuándo esta semilla pudo atravesar el Mar Rojo para conquistar las tierras arábicas? Se cree que fue alrededor del siglo XII o XIV en el puerto de Moca en Yemen, al sur de Arabia, donde se introdujo esta semilla a través de los esclavos provenientes de Sudán y Eritrea, que comían la parte carnosa de la cereza. Pero la bebida como tal hizo su aparición con la doctrina islámica espiritual de los sufis, para facilitar su estado de vigilia en las noches de oración. Fueron ellos quienes propagaron este brebaje, bajo el nombre de kahwa, término árabe de sentido místico y religioso. En el siglo XVI, bajo dominio otomano, Moca se convertiría en el puerto principal de la única ruta marítima de la Meca, y la vía que cambiaría el destino del café hacia las grandes ciudades de Medio Oriente, como el Cairo y Estambul. Ahí se llevaría a cabo el primer paso de su internacionalización. Fue a partir del siglo XIII-XIV que se llevó al café a la torrificación, es decir, que su modo de preparación se convertiría en un verdadero ritual, que cambiaría completamente el sabor y el aroma, ya que es a través de la cocción que los aromas se desprenden del grano. Aunque se piensa que mucho antes de su llegada a Yemen, los campesinos en Etiopía ya tostaban sus granos al meterlos en un hoyo en la tierra, en el que le echaban fuego y lo cubrían hasta esperar que estos se pusieran lo más negros posibles. El café tenía entonces una consistencia polvosa y espumosa, muy similar a lo que todavía podemos consumir en Estambul. Un café que ofrece tanto algo que beber como algo que comer. Lo que llamamos café turco es una mezcla de este grano torrificado y finamente molido, con agua y azúcar para crear un licor, y el cual vamos a esperar que se asiente un poco al fondo de la taza. El café debe ser negro como el infierno, fuerte como la muerte y dulce como el amor. Proverbio turco. Los árabes distinguidos en Yemen bebían su café en tazas de porcelana china, acompañadas de platillos de plata, y no salían por la mañana sin haber bebido por lo menos una taza, ya que lo consideraban de buen augurio. Si no tenían el tiempo suficiente para esperar porque el café estaba demasiado caliente, simplemente metían el dedo en su taza y se marchaban. Pero predecir una buena fortuna no se quedó solamente ahí. Lo interesante es que se desarrolló una tradición particular que se conserva todavía hoy en día en Turquía y países de Medio Oriente. Desvelar el alma y sus experiencias de vida impresas en los rastros que deja la borra de café en las paredes de la taza, es decir, la cafeomancia. En el momento que se bebe el líquido y no queda más que la materia en el fondo de la taza, entonces es posible interpretar los dibujos que sobresalen de los restos al voltear la taza y esperar unos minutos. Se dice que incluso en las caravanas del desierto por las noches al calor del fuego, los beduinos se leían el café para prever lo que les podría suceder en esa travesía. Algunos atribuyen esta práctica propia de las mujeres de los harenes,
que en un contexto de rivalidades permanentes y conspiraciones buscaban a través de los oráculos recursos para conocer las intenciones de sus enemigos. Y otros a las bailarinas egipcias ambulantes llamadas Ghawazi, que también adivinaban el porvenir leyendo la borra de café y las líneas de nácar en las ostras en plazas y mercados. Lo cierto es que esta costumbre, además de brindarle al café un toque aún más místico y mágico, le dio una dimensión social mayor, puesto que a la par vamos a ver desarrollarse las primeras casas de café en el Imperio Otomano. Las primeras casas de café aparecen en el siglo XVI en las grandes ciudades árabes y turcas. La Meca, El Cairo y Estambul se volvieron realmente lugares de convivencia a precios módicos que permitieron un verdadero intercambio cultural importante. Pues no solo las personas se reunían ahí para hablar de política, jugar ajedrez o recitar poemas, mientras bailarinas de vientre desnudo y músicos expresaban su talento artístico, sino que viajeros y comerciantes serían también espectadores de dicha escena. De este intercambio cultural, Venecia se convertiría en la puerta abierta de Europa al mundo oriental, puesto que los comerciantes venecianos gozaban de una gran situación de ventaja sobre la ruta de las especias. A su llegada a Venecia y traído desde Egipto, vendedores de limonada y boticarios ofrecerían el café como un producto con cualidades medicinales, y más tarde, el famosísimo Café Florian, en la Plaza San Marco, abriría sus puertas como el primer establecimiento de café en Europa. Alrededor de 1600, el café comenzaría aquí su conquista del continente europeo. No obstante, mientras el Imperio Otomano a lo largo de sus conquistas daba a conocer la bebida a los Balcanes, franceses, ingleses y holandeses luchaban contra los árabes para importar el café a sus tierras, ya que estos, por órdenes del sultán Solimán el Magnífico, tenían prohibido exportar granos fértiles, por lo que los escaldaban antes de su embarque. Fueron muchos los intentos que se hicieron por lograr llevarse algunos cafetos, y no fue hasta 1616 que los holandeses por fin conseguirían llevárselos a sus colonias asiáticas, en India e Indonesia, y hasta 1718 a la isla de Surinam en América. El café se extendería posteriormente a Inglaterra en 1660, y 9 años después a Francia, gracias al embajador del Imperio Otomano Suleimán Aga, quien daría a conocer el brebaje ante Luis XIV, el Rey Sol. A finales del siglo XVII, después de verse bien amenazada por segunda vez con los otomanos que intentaban tomar el corazón de Europa, tras una inminente derrota, se vieron obligados a retirarse y con ello abandonando entre los restos del campamento militar varios sacos de café que descubriría el héroe polaco Kolschicki y con los cuales abriría la primera cafetería en Viena, la Botella Azul. En 1689, el café cruzaría por primera vez el Atlántico, ganando popularidad después de que los rebeldes lanzaran al mar el té sobrepesado por la corona británica durante el motín del té en Boston. En 1720, el cafeto se introduciría a las colonias francesas de Martinica y Guyana, para después extenderse a Brasil y Jamaica. En 1740 llegaría por fin a México y en 1784 a Venezuela y Colombia.